Muy buenos días, amigos. Soy Néstor Astete, director del Centro de Excelencia en Gestión Humana, CEG, y les doy la más cordial bienvenida a todos ustedes. El día de hoy tenemos la segunda parte de 3 de Un Café con Josh Powers. Josh es el CFO de IAPA, que es la institución gremial que agrupa a todos los parques de diversiones, museos y demás centros de entretenimiento en el mundo. Es una institución extremadamente importante en ese rubro y Josh ha compartido con nosotros su enfoque como CFO acerca de temas estratégicos para recursos humanos. El día de hoy va a conversar con nosotros sobre un tema extremadamente importante que es la implementación de presupuestos de emergencia post-COVID-19. Esta entrevista fue realizada por Jorge Cabrera. Jorge es un experimentado consultor internacional de recursos humanos con muchos procesos de gestión ejecutiva en Aeroméxico, en SeaWorld, donde trabajó junto con Josh, y en Walmart y ex PepsiCo también. Gracias a Jorge y a Josh por esta entrevista que hemos grabado hace pocos días. Posteriormente al video, que toma aproximadamente 20 minutos, tendremos el gran gusto y placer de comentar esta entrevista con Diego Arizpe, a quien en su momento lo presentaré. Por ahora, bienvenido Diego, muchas gracias por estar con nosotros, es un tremendo honor y un placer poder conversar contigo. A ustedes, Néstor, a la orden. Gracias. Sin más, pasamos a ver la entrevista, por favor, y luego continuaremos con los comentarios. Muchas gracias. Adelante. No se escucha. Different point of views of which to protect and what to have in this emergency. So I believe it's a great one. Yeah, it's a very time, obviously, very much. Yes. All the time. Let me get comfortable because this is going to be ads. All right. So yeah, so lots of this happening right now. And I think
work with, closely, the music industry has been heavily impacted. So I think that the important thing is, what are your goals? Get back to what your goals, right? So you're in a crisis, like you're in the airline crisis, right now, there's a period of time where, a lot of most international flights were shut down, and then they started to come back a little bit, and they're nowhere near where they were. So I think anytime you set an emergency budget you're really not setting one budget, right? You're setting a series of budgets at the same time, right? So you're saying, okay, based on where we are today, if it could be time based, right? So you could say, okay, if our bookings are more than 80% down 30 days from now, right? We're going to need to do more. We're going to do something extra. Sorry to interrupt you, but every day I read that many companies are closing. Yeah. And I think because they don't have an emergency budget. Yeah. Because they was thinking, no, this is going to be one more week. Right. They don't do something that I listen from you that I love is you need to have different budgets. Right. Different budgets. I've always said a budget is good the day after you finish it, and then it's done you good, right? And it's normally true. Even in good times that happens, right? Something you go into a budget with a set of assumptions, and oftentimes, the day after that budget's in effect, it's probably okay, and then something happens, right? Something happens in your business, something happens in the world, and as a result, that budget something's changed, right? So it could be good or bad, right? It could be that you thought you were going to grow by 5%, and you get a week into the new year, and you're up 7%, right? So let's push harder. Let's push for a higher number, right? And of course, so in times like this, we're not seeing a lot of that, as some industries are. Instead, I think that works the other way too. So in the crisis situation, understand that you've got to be fluid. You have to be flexible. You have to, finance has to do this as well as the operations, especially in a crisis. Understanding that you can make a set of decisions based on what you know right now, and understand that can all change tomorrow, right? Yeah, because we don't have a crystal ball. We don't have a crystal ball. Mine stopped working a long time ago, and so and maybe I want to deny your emergency budget, right? Because always finance try to cut from HR. Yeah. You call me a lot of in my budget because it's the easy one. But sometimes it is. Sometimes it's going to depend on the organization. It's going to depend on what's happening, why you're taking the action that you're taking. But it can be an easier one. That's unfair. Again, it's also what's your horizon, right? It's in a crisis, an emergency like this, it's all about preserving the company. Like I said, companies are closing every day, and so how do you keep the company alive as long as you can? And again, in a normal time, you want to make sure that you have that long-term vision. Right? But in an emergency budget, let me say this. Let's say that it's emergency. Yeah. The CEO called Josh. You need to do an emergency budget right now. Yeah. You don't have time to go back to Jorge and all the departments. In an emergency budget, you have to have the voice saying, this is the changes. Yeah, we're doing this. We're going to make these changes, right? I mean, again, and that's where relationships matter. Go back to our prior conversation, right? Yeah, but in an emergency, you don't allow, hey, no, Josh, help me. No. You got time. There's 24 hours in the day, or you can always get it. You can always get it. I think you can always get some input. Maybe not as much as you like. Maybe certainly not put as much thought into it as you want to. You can always get some input. You can always get some feedback, and you can always make it collaborative. Again, living this right now, right? So what happened to you? Okay, let me go to the real. Yeah. So you sent me a proposal. Okay, this is the things that I'm going to cut in this emergency budget. Mm-hmm. But I have something in the future. I was thinking about training, development, in my field. And I go back to you and say, no, Josh, but I need this. Mm-hmm. Well, I'm losing time. In this crisis like we have right now, I want to make sure there's a future for you to be able to do that, right? So I want to make sure, it's great to say I want to invest in a training program that's going to pay off in 18 months. I want to make sure we're going to be here next month, right? So and that's important because we're thinking that we're going to continue here. But sometimes we don't understand that you are protecting us to have a job. Right. And that's what I said. So again, it kind of goes to the
the spectrum, right? Of again, the reason why you're doing the layoff and the time horizon that you have associated with it matters a lot about how you think about these things. You think about things like investing in the short term, the mid-term, and the long term. So, if you're in a true crisis where you're just trying to, keep the company afloat, right? You may not have the luxury of worrying about the long term, right? Have you ever achieved financial? Yeah. Merciful. Yeah. Do you send me guidelines to the areas saying, okay, guys, I know I am executive also. And you say, all right, we're in emergency. We need to adjust your budget, or this is the proposal that I have as a chief financial officer, or you're expecting me to send me back, or me send you back a proposal. I think in a crisis, you're moving quickly, of course, right? So I think it's here's what I need to accomplish, right? I need to get, maybe it's a number, percentage, whatever. We need to get to this number, and then it's how do we do that and how do we do it quickly, right? So it can be a combination. I mean, for me, I always like to, if we have to cut back, I want to cut back on. I want to try to protect the team, right? That's just who I am. So I'd rather cut back on, consultants. I'd rather cut back on outside labor. I'd rather cut back on contracts, right? And reduce that. So when you have the ability to do this, I think it's important to make sure that their non-labor costs are as tight as they can possibly be, right? Yeah. And then get into your labor costs. Again, you still have to operate, you still have to function, you still have to produce your product, or if you're an airline, you still have to run whatever flights you can, and you need pilots, and you also have to be thinking about, okay, if there's a quick recovery, I need to be able to scale back up. So that's all stuff that you have to weigh, balance, depending on how severe your crisis is. But how can I change your mind? Let's say, which will be your tips to me or to the HR guys, that if I need to protect a part of the budget that can hit the future of some plans that I'm running, let's say a change management or development of people or key players or bonus or we can name it. How can you understand that? How can I build a very strong case to go to my chief financial officer and say, I want to defend this part? Which will be these key points that you can help me to understand what to bring to the chief and say, hey, help me to this, because this is important. But I think it's what's the trade-off, right? So again, if the CFO has said, hey, I need you to cut your budget by $500,000, right? Just make up the numbers. You as that leader, I don't know. A lot of times I don't care where that $500,000 comes from, right? And that sounds to me that I need $500,000. So if I said, Jorge, I need $500,000 out of the HR budget, I've cut $300,000 in your labor, and I cut $200,000 out of your training budget. You get back to me tomorrow if you have an issue with this. Otherwise, we're going to do it. If you come back and say, I need to keep $100,000 in that training budget, and I really feel strongly about that. Give me another $100,000, right? Give me a solution, right? Somehow, tell me how I can get to my number, right? Without and protect the chief. Correct. So I think that's one way to do it, right? Is again to come back with understand the goal. Again, that's where the relationship matters, right? Because what you do is you call me up and you say, hey, Josh, what's going on here, man? Is it the number? Is it people? What are we trying to do? But one question that we have as HR, because always is, okay, God from HR. But I go and say in my mind, in my office, why, Josh, don't ask the budget in emergency case, like this case, to increase the revenue or increase sales or increase instead of cutting costs? Because always in a crisis, people say, oh, we need to cut costs. But why don't think to go more revenue? Well, it's in a depending situation. I have a saying that anybody who's worked with me knows, you've heard it from me before. Costs are certain, revenues aren't, right? So costs are something that, if I budget $100,000 in revenue for a department and $100,000 in cost, there's a much higher probability that I'm going to have $100,000 in cost, I'm going to have $100,000 in revenue, right? And so I think, and again, what's happening, what's driving this decision? If you're in a crisis where you can't operate, where you can't do something, those revenue ideas are going to be harder. Doesn't mean they're not there, right? And you should be pursuing. Doing good, the CFO, the
ideas. And there's some really great stuff, we've seen out there. I was on a call with some of the CFOs in Florida a couple of weeks ago, and it was the CFO of Miami Dolphins, and he talked about they converted their stadium into a drive-in movie experience. So they've got the big jumbotron over the field, and you can drive on the football field and park your car and watch the movie. And so, that's not something they would ever do, right? Or never worry about. And but it's again, it's a way for But he's bringing money. He's bringing some money in. It's not, And he's saving. and he's saving costs to do less cost. So you gotta, good finance person, you gotta work both. You gotta work both sides of that, right? And that's just one example of a lot that are out there right now where companies are, shouldn't be afraid to try new things, right? And a lot of times the genesis of those ideas are your people, right? I used to call it the Zoom tank, which I thought was really creative, right? Because it was done for Zoom, but it was great. It was creative, and they got, I think they said, about 5 good ideas, and they're going out and they're executing on, right? And so I think also understanding that a lot of times everybody's got ideas, and how do you foster that, right? Because again, it's all should be happening at the same time. It's not just about cut costs. To your point, it's also about, is there some new way to generate revenue, or how do you generate revenue in crisis? And again, it's maybe totally different things than what you've done before, but how do you redeploy your assets? In the case of the Miami Dolphins, they were redeploying their assets by taking their stadium, turning it into a movie theater, right? And creative, great, right? Very creative idea, and And that in your experience, that helps not to cut or to implement an emergency budget, or do you need to create a new budget because it's a new idea and you change your business? Again, in that case, I think what they would probably say is again, it lessens the pain, right? It's bringing some money in when they otherwise wouldn't have anything going on, and it helps to keep them afloat. It helps to keep them operational. So, and I think not just them, it's anybody, right? How do you anything helps, right? If it's profitable, it helps, and it helps to offset those other cost decisions. So, for example, if I was setting up an emergency budget, I would want those triggers, like I talked about, right? So maybe it's, okay, here's the budget today. If 30 days from now, we haven't, revenue hasn't recovered by 10%, right? Make up a number. Then I've got to cut another 10% costs, let's say, okay? And then you can set up those dates and set up those thresholds to work towards. And if you have achieved those goals, so you've come up with a new revenue idea, where you're able to go back to a core operation, that maybe isn't as. I like that, because it's like, okay, Jorge, this is going to be gone in your time. Yeah. If you don't get this, Right. you have to do this. Yeah, and you just work through those progressive dates and those. I like that approach, because sometimes it's just in the morning, Right. you forget, right? And look, sometimes companies are in that condition. Yes. If I'm running a hotel and all of a sudden my occupancy goes from 90% to 5%, I might just have to do that, right? But if there's other ways of coming up with ideas, and if you have the cash on hand and buy yourself some time, you can find other ways to unlock your assets, including your people. Again, your people are one of those important assets. How can you unlock those assets to drive revenue for you in ways they hadn't thought of before? And let me take advantage of you right now. Yeah. If you can be my coach in finance, Yeah. in an emergency budget, which are the key elements that you will say, Jorge, take care of this, and you can hit a good emergency budget. Because sometimes I'm going to get loose because my mind is thinking about people, development, and all this stuff. Talking about budget, being my coach, what do you tell me? Jorge, focus on this. This is the 2, 3, 5 things that you take care when you need to adjust the budget. What will be that advice to me? Well, again, I think it's knowing what the goal is, knowing that bigger picture at the time. What is how serious is the situation for the company, right? How dire straits are you in, right? If you have 2 months of cash in the bank, and if we don't make these cuts, we're going to be bankrupt. That's a very different situation than if I've got
2 years of cash in the bank, and I need to make sure it lasts, right? You're in a very different spot. So I think, again, it's very much going to depend on where you are, but I think it's knowing that time horizon, right? And I think companies, you guys shouldn't be afraid with their executives to share that, right? Share that horizon. Be able to say, we got, our current cash burn rates, we've got 2 years of cash available, or something like that, or 1 year, or something like that. And so, we need to make sure we're here a year from now, right? And so that's a very different set of decisions that you're going to make as a department head than if, you've got 1 month of cash on hand, or you've got 10 years of cash on hand, right? So what is your liquidity? That matters. And you got to know that. And I think you can't be afraid of sharing that with your key executives as they make their decisions. So with that in mind, I think for your budget, it is what costs, there's cost and there's impact, right? So I think a lot of 2x2s, right? Look at everything in your budget, right? Is what I would say. And think about what I call a 2x2, right? So, a simple graph where you give everything a rating for how much does it cost? That's easy, right? That's very quantitative, right? So what's the most expensive down to least expensive? And then you rate, that's where you as a department head matter, right? And you do the qualitative rating, how important is it in your mind to the organization, right? So you give that a rating, and then you can kind of just chart it, right? You think the stuff that's going to be in this top right box, right? That's going to be high cost and high importance, right? But the stuff in the top left box is going to be high cost but low importance, right? But yeah, so all those up, take them out, right? Because and then you can do the same thing, right? So again, if it's understanding your budget and knowing your budget, and it's going to be different for everybody. What I would say is focus on a couple of things here. One, what has the most cost savings with the least amount of impact to the organization, right? That's one. Two, speed of recovery, right? So what impairs your ability to recover quickly versus not, right? So once you kind of got all the easy stuff out of the way, what next? You still have to cut more, let's say. What can you cut, but you can bring back quickly, right? So maybe it's maybe if it's labor, maybe it's positions that are lower skill positions, right? So they're easier. Yeah, maybe I decided because it will be my area of training. Yeah. Where they can recover very easily. Yeah, you put the attribute back, right? So that could be something that you look at. Quickly your speed of recovery. I think those are the key things to think about, right? We always talk about it a little bit of, you want to try not to kind of cut into the bone, right? So you yourself as a surgeon, right? You got the fat, and then you got the muscle, and you got the bone, right? You kind of cut the fat away, that's okay, right? When you start to need muscle, you got to worry, right? You got to be careful. When you get bone, you're in trouble, right? So you want to try and protect that as long as you can. So I think just think about it, on a spectrum like that, and what's the cost versus the impact, and then what is the speed to recover if you do have to cut it, right? How fast can you bring it back on? Yeah, no, I think you touched very great points. I think that many of us as HR, we were worried when we received the call, like, hey, we need to implement an emergency budget. But with all these, tips and how to, because I always think as my hat as HR. And today, you made me to put the hat as finance and to understand a little bit more how you think. So scary place. Oh, man. But thank you again with this, topic. Yeah. I think we can have days and days talking about this. Yeah, absolutely. But we need to cover another topic. Okay. So I think I need more coffee. Yeah. I need, to cover this exciting topic to me because I am a compensation guy. Yeah. So let's go for compensation. I love it. It's one of my favorite topics. I have compensation. So Yeah. let's go for more coffee if you want. Yeah, sounds great. And let's start with this topic. Okay? Let's do it. Excelente entrevista, excelentes tips. Y bueno, ahora vamos a conversar con Diego Arispe. Permítame, por favor, presentarlo. Diego Arispe Silva es el actual gerente central de gestión humana en Cementos Pacasmayo.
abogado titulado de la Pontificia Universidad Católica del Perú y con un máster, un MBA en Columbia Business School en los Estados Unidos. Diego trabaja en el Cemento Pacamayo desde hace más de 12 años, habiendo desempeñado diversos cargos ejecutivos en las áreas de gestión humana, responsabilidad social y legal. Formó parte del equipo a cargo de la construcción e implementación de la planta de cementos en Piura como Project Controller. Diego, muy bienvenido. Nuevamente, muchas gracias por tu tiempo y apoyo a este evento y al Centro de Excelencia en Gestión Humana. Muchas gracias, Néstor, por la invitación y encantado de estar con ustedes. Gracias, Diego. Bueno, luego de escucharlo a Josh y a Jorge hablando de cómo implementar un presupuesto de emergencia post-crisis, post-COVID, hemos recibido varios tips, pero la primera pregunta que tendría para comentar contigo es, sabiendo que la herramienta presupuestal es una herramienta básica en la gestión de toda empresa y en ese presupuesto se deben plasmar las estrategias de control, de costos y de crecimiento de los ingresos en cualquier momento. Sin embargo, ahora pues todo cambió, ¿no? Con la cuarentena, las estrategias que teníamos planificadas al principio de año cambiaron, todas nuestras metas cambiaron. Entonces, en este nuevo momento que estamos, ¿de qué manera ese presupuesto integra, recibe este feedback o esta información de recursos de gestión humana para efectos de poder ser una herramienta guía de gestión? ¿Cómo participa en este momento, en ese presupuesto, el área de gestión humana? A ver, digamos, primero y principal, Néstor, yo lo que creo es que las mismas preguntas que puedo tener yo como líder de gestión humana frente a esta situación lo pueden tener los diversos líderes de la compañía. Entonces, creo que lo primero que hay que hacer es precisamente lo que Josh nos comentaba en la entrevista, o sea, entender la real dimensión del problema, ¿no es cierto? ¿Cuál es la situación financiera de la compañía en el momento que llega la pandemia? ¿Qué, digamos, disponibilidad de liquidez tenemos? En cuánto tiempo, acuérdense el time frame que Josh nos colocaba durante la entrevista. En tercer término, qué tan impactado el sector en el que nos movemos va a estar a propósito del COVID, porque definitivamente, pues, si lo hemos visto, el impacto en el sector turismo o en el sector, pues, de las aerolíneas no ha sido exactamente el mismo que en el sector de la industria de la construcción, o el sector de, digamos, de consumo masivo o relacionado a las necesidades básicas. Entonces, partiendo, digamos, de ese framework, lo que creo que nos toca como organización, y ahí creo que sí el rol de gestión humana es fundamental, es, oye, poner en autos a la organización, comenzando por los líderes de cuál es la situación de la compañía, cómo le enfrenta, cómo se encuentra para enfrentarla, con una dosis de incertidumbre, pues, sin precedentes. Y en ese sentido, ya con ese marco de referencia, lo que toca, y nos funcionó muy bien en nuestro caso, es que la alta dirección, en función a esta información, establezca cuáles son los lineamientos para el establecimiento de este presupuesto de emergencia. Y en nuestro caso, y creo, y me permito comentarlo porque sí lo considero un caso de éxito, partimos de dos componentes muy claros. En primer término, preservar la sostenibilidad de la empresa, su existencia, el poder tener una conversación y el poder retomar planes de largo plazo en los siguientes 12 meses. Es decir, ¿qué cosas hacemos para preservar la organización? Y a su vez, así suene medio contradictorio, es siempre salvaguardando, digamos, la salud e integridad de nuestros colaboradores. El equilibrio de ambos mundos es muy complicado y en ese sentido, pues lo que necesitas es mucha empatía frente a la situación, mucha colaboración de los distintos líderes, mucha co-creación y lo que Jorge le planteaba a Josh, oye, reinvéntate y fíjate cómo haces para no solamente centrarte en la reducción de costos, sino en ver cómo haces para generar ingresos de manera diferente, ¿no? Entonces, el primer comentario por ahí, Néstor, como para setear el framework de cómo encarar un presupuesto de emergencia, ¿no? Y ahora que mencionas tú, Diego, que hay distintos sectores industriales, manufactureros, de consumo masivo, en fin, con distintos impactos que han recibido de la crisis, ¿no? Sin embargo,
hemos visto aquí en nuestro país, y también lo dijo Josh, como por ejemplo este ejemplo de los Miami Dolphins, que su estadio de fútbol, maravilloso estadio, lo han convertido en una sala de cinema, ¿no? En una sala donde tú vas en tu coche, te estaciones y ves una película, ¿no? En un estadio tan importante como ese, ¿no? Entonces, me surge la pregunta, ¿de qué manera estos procesos de reinventarse, de rever los negocios nuevamente, son importantes en este proceso de crisis, ¿no? Porque, y cómo gestión humana participa también en ellos, porque la gente finalmente es la que hay, es la que gestiona la empresa, y hay procesos aparentemente necesarios de reinventarse continuamente y ahora más que nunca. ¿Cómo tú ves ese escenario con gestión humana allí dentro? O sea, la reinvención, digamos, es parte del ADN que debe subsistir y continuar en toda compañía. Hoy fue el COVID, mañana puede ser otra cuestión que te en cuarentena y de alguna forma afecta tu productividad. Y desde gestión humana nosotros tenemos ahí un rol cultural, ¿no? De promotor hacia la reinvención. O sea, de manera adicional, a ver cómo desde gestión humana, en función de estas dos premisas, colaboramos con la subsistencia de la compañía. Lo que nosotros hemos tratado de hacer durante este evento complicado es, oye, generar espacios, ¿no? Con los líderes, con nuestros equipos de trabajo, con sus equipos de trabajo, construyendo desde casa, para fomentar precisamente ese mindset y ese ADN reinventivo y con reducción de costos, porque han habido reducción de costos, no tan grandes de repente como en sectores más complicados, pero para nosotros eso no ha sido ajeno, es, oye, ver cómo continúas manteniendo o incluso incrementando tu productividad, haciendo mucho más con menos, ¿no? Entonces, como gestión humana hay que estar, me parece que muy vigilantes, digamos, de esta línea de pensamiento y ver incluso cómo la va acogiendo y tomando el personal. Porque al final del día, si salimos de la crisis, el presupuesto de emergencia, Néstor, va a ser un habilitador, te va a ayudar, ¿de acuerdo? Pero quienes sacan de una crisis a la compañía son las personas. Son las personas. Y lo que ha hecho esta crisis, afortunadamente en nuestro caso, es acelerar un proceso de transformación cultural que ya tenía dentro de sus aristas la reinvención, que ya tenía dentro de sus aristas la automatización de nuestros procesos, que ya tenía dentro de sus aristas el haber participado y el haber probado el home office. Entonces, a nosotros, y lo comentábamos el otro día, afortunadamente nos agarra en un proceso de transformación hacia la digitalización Sí. y hacia el trabajo desde casa que ha venido a quedarse, felizmente en un estadio 2 o 3. Entonces, ha sido más fácil construir, digamos, partiendo de ese escenario, ¿no? Entonces, Sí. creo que hay un rol muy, digamos, de pivot entre lo que necesita la alta dirección, entre, digamos, cómo esa información es canalizada a la organización y con estos esfuerzos de transformación cultural que te comento, muy independiente al análisis presupuestario que nosotros tenemos que hacer pues para coadyuvar a la subsistencia de la compañía, ¿no? Es muy importante lo que estás comentando, Diego, muy importante, fundamental ese rol estratégico de estar junto a la decisión, en el análisis y en la toma de decisiones, no recibir simplemente una decisión ya tomada, ¿no? Es muy diferente. Pero ese rol Exactamente. es muy importante. Y, y eso me lleva a que Josh decía, ¿no? Que decía, debemos de, como los de recursos humanos y también los de finanzas, debemos de medir cuáles costos son de alto riesgo, si los quitas, si los cortas, o de menos riesgo, y cuáles son montos muy importantes que afectan a la rentabilidad o montos menos importantes, ¿no? Él hablaba de un XXI en términos de montos y de importancia, ¿no? De riesgo. Entonces, en ese aspecto, los presupuestos de recursos humanos, además de salarios, tienen otras líneas, ¿no? Otras líneas de presupuesto. ¿Cómo tú visualizas esa clasificación en caso de que tuvieras tú que enfrentar en una empresa un proceso de un presupuesto de emergencia, donde hay que ajustar líneas?
¿cuáles son los ítems o los conceptos del presupuesto que tú sientes son que debemos tener mucho más resguardo, más cuidado? ¿O cuáles son los que podemos de repente buscarle oportunidades de ver una reducción o una oportunidad de menor costo? Ujú. Mira, desde mi perspectiva a mí me parece súper interesante el ejercicio que planteaba Josh, pero yo creo que para que funcione hay dos ingredientes que no podemos dejar de lado. En primer término, lo que decía Jorge, el gorrito. O sea, uno tiene que estar en la capacidad de ponerse en los zapatos del otro. Porque si yo llevo ese ejercicio muy bien desarrollado, de manera profesional, con indicadores que de alguna forma me podrían ayudar a sustentar el por qué mantenerlo, pero el director financiero se va a quedar, digamos, sesgado viendo que él tiene que salvaguardar a corto plazo, no vamos a llegar a ningún entendimiento, ¿no es cierto? Y para ayudar a que más bien haya apertura del lado del director financiero, y tú lo dijiste al inicio de la pregunta, gestión humana tiene que convertirse en un, digamos, socio de negocio verdadero y que sepa qué es lo que necesita la compañía estar, digamos, participar en las conversaciones, participar en las decisiones y saber qué necesita la compañía ahorita y qué puede necesitar, digamos, en el cortísimo plazo, porque hablar de mediano y largo plazo en esta situación es un poquito complicado. Entonces, yendo un poquito de manera específica utilizando el diagrama que comentabas. Si, por ejemplo, nosotros vamos a continuar en la línea de la automatización de procesos, es una tremenda oportunidad para revisar pues tu estructura organizacional. Porque si vas a automatizar o continuar automatizando algunos roles, algunas funciones, más aún cuando nosotros creemos que la interacción con nuestros clientes va a tender a ser más virtual que presencial, o mejor dicho, digamos, una conexión híbrida presencial con virtual, definitivamente pues hay posiciones que habría que revisar si hay que mantener, ¿no es cierto? Entonces, ahí podríamos tener una primera línea de revisión. Y es una revisión, digamos, que tendríamos que hacer con el equipo comercial, que tendríamos que hacer con el equipo de operaciones y con el equipo de back office para, pues, ver si es que, en función de esta automatización, el headcount que tienes es suficiente o regresando a la analogía que ponía Josh, o ya tienes grasita, que de alguna manera, pues, tienes que comenzar a mirar para nuevamente mantener el tren a flote. Lo otro tiene que ver, creo yo, con las competencias o habilidades que tendríamos que desarrollar internamente con un contexto que está extremadamente marcado por la incertidumbre, ¿no es cierto? Se habla del futuro del trabajo. Hablamos del futuro del trabajo hace 2, 3 años. Oye, ahora a mí me parece súper complicado hablar del futuro del trabajo porque, digamos, esta pandemia rompió con todos nuestros planes, incluso de corto plazo. Hay gente que no se ha podido ni casar, ¿no es cierto? Entonces, culturalmente, pues, tenemos que... Entonces. Se salvó. Entonces, culturalmente, pues, tenemos que continuar reforzando la reinvención, la flexibilidad, la agilidad, y en ese sentido, pues, mirar, digamos, dentro de nuestras capacidades digamos, qué competencias podemos desarrollar internamente por el conocimiento que podemos tener internamente y qué otras tenemos que de alguna forma desarrollar pues con conocimiento de afuera. Y dentro del mismo análisis es también mirar qué competencias necesitas tener internamente, ¿no es cierto? Porque ahorita pues hay una cantidad de talento disponible, cantidad de talento digital disponible, de lo que fuese. Entonces es mirar, oye, yo necesito mantener con mi core estas competencias. Y en ese sentido necesito desarrollar estos temas. Esto acá, que podría necesitarlo para la propuesta de valor que continúe evolucionando a mi cliente, lo puedo recoger del mercado. Entonces, ves qué cosa desarrollas y ves qué cosa adquieres en términos de talento. Y ahí te dejo un par de ejemplos, digamos, para graficar que, yendo a tu pregunta, el que este ejercicio sea válido, nuevamente, empatía de ambas partes, es fundamental, y lo otro es que gestión humana realmente esté en el corazón del negocio, porque si no, y lo otro, y lo que no vaya en línea con los dos aspectos o los dos ejemplos que te he puesto sobre la mesa, tenemos que postergarlos, porque no es prioridad para la compañía. Justamente hablando de ese tema tan importante que estás mencionando, Diego, ¿no? De postergar o de revisar ciertas líneas de presupuesto que afectan de manera importante, ¿no? Entonces, a mí se me ocurre, porque ¿qué pasa? Recursos humanos, al final, no se trata que recursos humanos sea el malo de la película, porque al final es un proceso integral de toda la empresa, ¿no?
y recursos humanos de alguna manera tiene que implementar y tiene que estar en la decisión, ¿no? Pero, por ejemplo, hay aspectos interesantes del presupuesto que había que mirar y yo pregunto con qué mirada hacerlo, ¿no? Por ejemplo, no sé, las negociaciones con los sindicatos, las negociaciones laborales, ¿no? ¿Cómo enfrentar ese tema de cara a la crisis, ¿no? Es importante la relación que la empresa ha desarrollado con la entidad sindical, ¿no? o las entidades sindicales. Los bonos ejecutivos o los pagos de comisiones son líneas de negocio, son líneas de presupuesto importantes que de alguna manera, al tomar decisiones, la empresa podría recortarlo, podría rever su objetivo. ¿Cómo manejar esas líneas que son críticas en un presupuesto de emergencia? Mira, si quieres vayamos al tema sindical, tratando de ordenar, digamos, tratando de ceñirme a la secuencia de tu pregunta. Nuevamente, o sea, lo que nosotros hemos tratado de generar a lo largo de esta situación, que ya lleva un poco más de 5 meses, es generar conciencia auténtica, genuina, coherente y consistente sobre la situación de la compañía. Y ahí la comunicación es fundamental. O sea, tiene que haber mucha transparencia con relación a la situación financiera de la compañía, porque además comenzamos con 15 días de cuarentena que fueron postergados durante 2 meses y medio. Entonces, han sido al final del día 2 meses y medio que nosotros como compañía hemos estado parados, y durante ese tiempo, primero hemos tratado de comunicar frecuentemente cómo evolucionaba la situación de la compañía a todo nivel, sí, tratando de resguardar el mismo mensaje a nivel de liderazgo, y paralelamente también mostrar a la compañía que fuimos consistentes con lo que dijimos al inicio. Oye, no solamente queremos preservar la compañía, sino esa preservación, digamos, implicando salvaguardar la salud e integridad de nuestra gente, ¿cierto? Entonces, creo que hemos sido no solamente empáticos, sino muy transparentes con lo que ha venido ocurriendo. Entonces, si tú generas ese contexto, cuando tienes que sentarte a conversar con tu organización sindical, que siempre es un desafío, la conversación o su nivel de entendimiento puede surgir de manera más, de mejor manera, pues porque ya está sensibilizado, ya entiende que si no ponemos todos de nuestra parte, el buque se hunde, o el tren pues deja de funcionar. Entonces, sí, esta comunicación, sí, esta empatía, digamos, sí, esta conversación con información transparente, veraz, a nosotros sí nos ayudó pues a mantener en stand-by algunos beneficios colectivos. No nos tocó este año negociación sindical, nos tocó acordarla el año pasado, pero tenemos beneficios colectivos que, como tú dices, tienen un impacto bastante importante, digamos, en la estructura de costo de la compañía. Entonces, sí, digamos, esa buena relación que hemos tratado de construir con diálogo abierto durante años, compaginada con esta comunicación que te comentaba, sí nos ayudó pues a obtener, digamos, apertura de parte de nuestras organizaciones sindicales para este sacrificio que les pedimos hacer, ¿no? Lo otro que pusiste sobre la mesa tiene que ver pues con las comisiones y los bonos ejecutivos. Oye, en este estamos todos. Y si tenemos que suspender incrementos que normalmente hacemos como consecuencia de nuestro proceso de evaluación de desempeño, lo suspendemos, ¿no es cierto? Y los bonos ejecutivos están íntimamente relacionados, como ocurre en nuestro caso, con los objetivos estratégicos de la compañía, que la situación evidentemente ha modificado. Oye, estructuremos nuevos que nos permitan mantener a flote y paguemos los bonos en la medida que corresponde en función de estos objetivos. Y si estos objetivos no se cumplen, bueno, este año no habrá bono. Y con relación a las comisiones, exactamente lo mismo. Es tratar de establecer, en función de esta nueva normalidad o este nuevo contexto, qué cosa necesitamos de nuestros vendedores que han estado 2 meses y medio en cuarentenados. O sea, si ellos están acostumbrados a salir a la cancha para generar valor, ofrecer nuestras soluciones constructivas y sobre la base de eso, cobrar sus comisiones, ya, ¿cómo hacemos durante estos 2 meses y medio? Ya, si no se puede, bueno, tenemos liquidez, tenemos acceso a endeudamiento,
tratemos de aplicar, digamos, la porción teórica. Pero una vez que sales a la cancha, y nosotros pudimos salir gracias a una autorización del Estado, porque estábamos dentro de las industrias de la fase 1 o 2, no me acuerdo bien cuál era, es, oye, modifica tus comisiones, tu estructura de comisiones para esta nueva normalidad, ¿no? Que implica, pues, que no necesariamente tu conexión con el cliente sea, pues, presencial como estabas acostumbrado a hacerla, ¿no? Entonces, al final del día, la estrategia, nosotros como gestión humana, Néstor, creo que debemos de ser como el camaleón, ¿no? O sea, es revisar y mirar todos tus componentes y todos tus procesos para ayudar a la organización en función a lo que necesita, teniendo en consideración la circunstancia que te toca enfrentar. Y eso solamente es posible, como te decía, si realmente gestión humana participa de las decisiones del negocio. Y hay veces que, porque he tenido algunas conversaciones, no, a mí como gestión humana no me llaman. Oye, ¿tú eres víctima o eres protagonista? Tú tienes que buscar que te llamen y te van a comenzar a llamar, digamos. Primero, establece tú que te llamen, participa, levanta la mano, en fin, estate ahí, y cuando vea el negocio que comiences a generar valor, te va de manera automática llamar a la mesa. Entonces creo que ahí está la clave del asunto para la gestión presupuestaria en emergencia o post-COVID o mañana más tarde de gestión humana, cuando incluso lo tiene que ir a sustentar al director financiero. Sí, claro. Yo te felicito por eso, por estas opiniones, Diego, porque creo que es importante que todos los participantes, todos los amigos que nos están escuchando y que y van a verlo luego el video en nuestro canal YouTube, puedan tener algunos tips de cómo gestionar su área de gestión humana en esta situación crítica, ¿no? Porque ahora estamos en agosto y nos toca hacer un presupuesto de corto plazo, pero tiene que ser un presupuesto, tenemos que haberlo hecho muy rápido, un fast track, ¿no? Un presupuesto usualmente se hace de manera anual, se hace todo un levantamiento de información, pero en estos casos ha sido pues un tema extremadamente inesperado que nos lleva a hacer un presupuesto muy de corto plazo, imagino tal vez en unas empresas hasta diciembre solamente, son 4 o 5 meses, en las cuales hay que poner números muy ajustados con la incertidumbre, como tú decías, que nos acompañan a todos los sectores, de una manera u otra, ¿no? Y además, ya se viene el periodo de construir el presupuesto 2021, que también es otro proceso extremadamente estratégico, en el cual gestión humana, recursos humanos, o gestión de personas, como lo queramos llamar, también tendrá un rol estratégico, profundamente cercano a la toma de decisiones. Entonces, ¿cómo ves tú ese rol de gestión humana, como le llaman ustedes, en estos procesos presupuestarios finalmente, ya sea de emergencia ahora o el presupuesto del 2021, que también es un presupuesto que va a ser extremadamente difícil de poder construir, ¿no? Pero finalmente es esta capacidad de poder gestionar las líneas presupuestales desde gestión humana no es fácil, no es fácil. Tú lo dices fácil, mi querido amigo, pero no es fácil, ¿no? Y claro, tienes tú que además entablar una relación con el CEO de la empresa, con el CFO, con el COO, o sea, estoy hablando con el responsable de las finanzas, con el responsable de la operación, porque ahí está el gran costo de la empresa, ¿no? Entonces, ¿cómo juega todo este escenario para efectos de que el presupuesto de ahora de emergencia y el 21, que ya vamos a empezar a elaborarlo en las empresas, pues traiga ese componente de la mirada de gestión humana, que es creo yo, tan estratégica? Sí, yo creo, Néstor, que precisamente la pandemia nos deja varias lecciones con relación a varias cosas, ¿no? Y nos ha ayudado también incluso a romper paradigmas, ¿no? Y en línea con ello, yo creo que a partir de ahora el ejercicio presupuestal tiene que ser completamente distinto al ejercicio que veníamos haciendo antes, sea emergencia o sea post-emergencia o post-vacuna, ¿no? Porque, a ver, si partes de que has roto paradigmas y nosotros nos hemos demostrado que hemos roto, que estamos muy equivocados en muchos aspectos y hemos roto paradigmas,
¿Por qué continuar en la línea de que ya, yo gestión humana voy al director financiero a plantearle mi presupuesto sin antes haberme reunido con el equipo de operaciones, con el equipo comercial, con el equipo de innovación y tratar los cuatro que estamos íntimamente relacionados teniendo en consideración el contexto de la compañía y nosotros cuatro ir a plantear un presupuesto que tenga las 4 unidades? Entonces, pongo este ejemplo sobre la mesa porque creo que la co-creación, creo que la colaboración, creo que esta austeridad en el buen sentido de la palabra tiene que venir a quedarse. Más aún si el área va a sustentar el presupuesto del director financiero. Acordémonos del objetivo central del director financiero, que es elevar el valor de la compañía en el mercado. Entonces, en ese sentido, si tú le llevas un presupuesto que por un lado, digamos, esté íntimamente relacionado con lo que la compañía necesita, pero a su vez, pues, de alguna manera le demuestras que, oye, yo estaba acostumbrado, pues, a hacerte celebraciones por aniversario, fiestas de lo que fuese. Oye, ahora, ¿sabes qué cosa? Lo hemos hecho de manera virtual, a costo cero. ¿Por qué no tener una mezcla de las dos? No sé si me dejo entender. Entonces, al final, la mentalidad tiene que ser otra. El que va, digamos, a presentarle el presupuesto al director financiero tiene que, de alguna forma, poner sobre la mesa, y si no la tiene, no debería llevar ese ítem, ¿cuál va a ser el retorno? ¿Y en cuánto tiempo? Si va a ser en meses, si va a ser en años, pero hay que presentar esos KPIs. Entonces, sí creo que nuestro rol como gestión humana en todo este proceso, que en mi opinión tiene que ser absolutamente distinto, sí pasa pues por reforzar, digamos, esta mentalidad, ¿no? Esta cultura, digamos, de hacer más con menos, de mucha empatía entre las distintas áreas, porque si yo de alguna forma hago mi presupuesto en consonancia con lo que comercial y operaciones necesita, presentando KPIs, y voy con ellos, o voy solo al director financiero, si el director financiero me dice, no a esto acá, yo traigo a las operaciones y comerciales y digo, oye, si no hacemos esto, estos ingresos adicionales vamos a dejar de percibirlos. Entonces, creo que básicamente por ahí va el ejercicio y la mentalidad hacia adelante para el establecimiento de presupuestos, ¿no? Así es, así es. Y además, tú bien dices, ¿no? Esas propuestas que lleve recursos humanos, eh, hay que sustentarlas con números y con rentabilidad y con retorno de esa inversión, porque es una inversión, no es un costo. Finalmente, Totalmente. lo que se proponga desde gestión humana, evidentemente a veces genera un costo, pero también si no se hiciesen esas propuestas, habrá otro costo que se incurre por no hacer algo que se está proponiendo, ¿no? Entonces, hay esa doble mirada, ¿no? ¿Cuánto me cuesta hacer algo y cuánto me costará si no lo hago? ¿No? Sí, Hay exacto. un costo escondido, ¿no? Que también es Y lo importante. que ayuda también, Néstor, es también la mirada del CFO, ¿no? Porque evidentemente el CFO en términos financieros va a tener la última palabra ante el CEO. Entonces, yo creo que también la mirada del CFO, más de controller, ¿no? Más de, oye, necesito resultados en el corto plazo, tiene que estar también, digamos, mucho más conectado con lo que la organización necesita y ser un integrador, de alguna forma, con las distintas áreas, impulsar pues la automatización de los procesos, impulsar también el uso de datos para entender mejor al mercado, para tener, digamos, información más en línea sobre cómo es que las distintas líneas del estado de ganancias y pérdidas se va moviendo. Entonces, creo que al final del día, el cambio de mentalidad aplica para todos, ¿no? Para absolutamente todos. Así es. Muy bien, pues en el caso tuyo, ya a modo de broma, voy a decirte que en tu caso, la empresa tiene pues un CFO extremadamente sólido y muy corporativo, ¿no? Así Así que es. lo dejo ahí. Eh, Totalmente. nada No, más, una broma 100%. Diego, quiero cerrar esta conversación muy interesante, la verdad. Creo que nos has dado muchas miradas que van a ayudar a mucha gente a rever su rol y su función desde gestión humana. Quiero comprometerte a poder profundizar más en algunos aspectos que hoy día se me quedan en el tintero, que el tiempo nos ha ganado, pero creo que es importantísima la mirada que tú le estás dando a la gestión humana en Cemento Pacasmayo. Te felicito por ello y te deseo muchísimo más éxitos como hasta ahora.
Quiero agradecerte muchísimo por tu tiempo, por tu apoyo, por tu amistad, por supuesto, y quedar para una siguiente oportunidad seguramente que vamos a tener muchos temas que desarrollar aquí para que como gestión humana podamos siempre estar más cerca en las tomas de decisiones estratégicas de nuestras compañías. No, de Gracias. verdad que encantadísimo, Néstor. Nada que agradecer, con todo el placer y gusto compartiendo contigo, después de haber sido incluso amigos dentro de casa y todo lo que me dejaste. Fue todo un desafío sucederte. Así que a la orden para cuando gustes, a tu entera disposición. Te envío un gran abrazo. Muchas gracias a la audiencia que se conectó y hasta una nueva oportunidad, Néstor. A todos los participantes del día de hoy les pido que por favor tengan la amabilidad de responder una pequeñísima encuesta que aparecerá en sus pantallas. Nos ayuda mucho para poder tener el feedback directamente de todos ustedes y poder seguir mejorando nosotros como Centro de Excelencia de Gestión Humana. Estaremos el próximo martes, 1 de septiembre, con el tercera parte de esta entrevista con Josh Powers, sobre un tema también muy importante, que es la compensación variable. Ese es un tema también muy interesante y estaremos compartiendo ese video con también un amigo de la casa, con José Carlos Ascarza, gerente global de talento del Grupo AGE. Tenemos otros eventos en el Centro de Excelencia de Gestión Humana, que ustedes lo están viendo en pantalla. Sin más, pues agradecerles por su participación el día de hoy. Que todos tengan muy buen día. Muchas gracias.